de justamente el gobierno con la Unión Cívica Radical, y por el otro Alejandro Fargosi, constitucionalista, que está pidiendo que Eduardo Guado de Pedro no pueda asumir en el Consejo de la Magistratura. Vamos a hablar con él en este momento para que nos explique cuál es la situación de Guado de Pedro. Fargosi, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿por qué el pedido a la Corte para que Guado de Pedro no pueda asumir en el Consejo de la Magistratura? El asunto es así. El Consejo de la Magistratura es el único organismo nacional en el que está prohibida la reelección. O sea, los consejeros que quieren volver al Consejo tienen que dejar pasar un periodo y presentarse a elecciones de nuevo o ser elegidos por la Cámara de Diputados, como en el caso de Pedro. En este caso concreto del doctor de Pedro, él fue consejero de la magistratura titular, o sea, por derecho propio, no como suplente reemplazando a alguien, como titular entre el año 2014 y el año 2018. Por lo cual, si le toman juramento hoy, que está pasando en estos momentos, como dice usted, si le toman juramento hoy, estaría siendo reelegido, y eso está prohibido por el artículo 3, para ser más exacto, de la ley del Consejo. Con lo cual, para mí sería una ilegalidad tan monumental que presenté hoy una nota corta, 3 páginas, que para nosotros a vos poco. Es muy poco. Una nota antes de las 8 de la mañana en la Corte, para que sea precisamente la Corte, que le tiene que tomar el juramento, la que no lo tome. Claro. Así que bueno, veremos qué pasa. Ahora, más que eso no se puede hacer. Fargosi, ¿qué esgrimen desde el otro lado, no? Porque si es tan claro y hay un artículo que indica que no puede existir una reelección, ¿por qué esto se está llevando adelante? La verdad que no tengo idea, porque esto fue una decisión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo funciona el sistema? Los 3 diputados que designa la Cámara de Diputados son elegidos por la mayoría de los diputados, digamos. Se juntaron los bloques peronistas, fueron más que los bloques o que los diputados de Cambiemos, y entonces a ellos les tocan 2 diputados y a Cambiemos 1. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Quizás se confundieron, veamos las cosas positivamente. Quizás se confundieron porque Guado de Pedro, antes, en febrero del 2014, había asumido como consejero en reemplazo de una diputada que se llamaba Córdoba, que había terminado su carácter de diputada y no podía seguir en el Consejo. Entonces, Guado de Pedro juró en febrero del 2014 hasta el 18 de noviembre del 2014. O sea, completando otra gestión. Exactamente, la palabra técnica es completando, precisamente. Él completó una gestión y la ley permite que el que complete una gestión sea reelecto. Ahí sí no hay problema, porque se considera que no era él el consejero que estaba haciendo de suplente, digamos. Por ese motivo fue designado en octubre para jurar en noviembre, y juró el 18 de noviembre del año 2014. Ahí está el gran punto. Esa oportunidad ya la usó, digamos así, y ahora no puede volver. Quizás lo que han argumentado, tren de hipotetizar, quizás lo que han argumentado es que al poco tiempo renunció, o sea que Guado de Pedro estuvo 3 o 4 meses como consejero. Pero eso no es un argumento, porque con semejante criterio cualquier persona que no puede ser reelecta renuncia 2 o 3 meses antes, y lo reeligen. O sea, si salimos a discutir en base a ese criterio ya no vale la pena ni hablar, porque no es insostenible. Así que bueno, la Corte tiene en este momento todo el poder para decir lo que quiera. Hay mucha jurisprudencia del año 1903 que la propia Corte ha dictado, donde dice que como ella toma el juramento, tiene que analizar la legalidad del juramento. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Más no se puede hacer. Hola, Paz Rodríguez Niel lo saluda. ¿Me escucha, Fargosi? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Le ha contestado ya la Corte? No, tampoco esperaba que me contestase. Bueno, igual de todas maneras la jura es ahora, o sea que... Sí, en estos minutos... Se rechazó, de hecho, este planteo suyo, aparentemente por un tema de legitimación. Y bueno, si nos vamos a fijar en la forma, sino en el fondo... En cualquier caso, a mí no me importa la gloria del planteo, lo que me importa es que la Corte analice la legalidad o ilegalidad del juramento. Claro, ¿no? Pero más allá, en este caso entiendo que usted lo presenta ante la Corte porque la Corte es la que tenía que tomar el juramento, pero lo cierto es que esto usted lo
podría plantear en una instancia inferior, hacer un amparo o algo por el estilo. ¿Piensa hacerlo o hasta aquí llegó? No, la verdad que hasta aquí llegué, porque llega un punto en que uno dice, bueno, si los planetas se alinean para negar legitimación, yo metí varios juicios contra estos disparates, hago lo que puedo. Muy bien, Fargossi, entonces esperaremos a ver qué se determina. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahí estamos, entonces, el pedido, el rechazo a que asuma Guado de Pedro en el Consejo de la Magistratura estaría ya casi por lo descartado. que nosotros sabemos es que no van a hacer lugar a este planteo y le van a tomar juramento. Eso es lo que estaban diciendo. Todavía no hay una información oficial, pero esa es la idea. Él estaría asumiendo por diputado junto a Graciela Camaño, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante porque estas son las dos bancas, en realidad la banca que generó el gravísimo enfrentamiento interno dentro de Cambiemos, con el comunicado que sacan los radicales. ¿De qué estamos hablando? El Consejo de la Magistratura se está renovando ahora. Sí. ¿Por qué es tan clave el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura tiene dos funciones que son fundamentales, tres te diría. Una es la administración del Poder Judicial, pero además lo que tiene es que hacer las ternas sobre las cuales se eligen a los jueces. Sí. O sea, selecciona a los futuros jueces nacionales y federales. Jueces federales, hablamos de los jueces que investigan al poder político. Todo, sí. Ese por un lado. Entonces lo que hace es elaborar las ternas en base a concursos, aprobar 3 nombres y después el Poder Ejecutivo tiene que elegir uno de esos nombres que después tiene que tener acuerdo del Senado. Pero nadie que no haya sido aprobado por el Consejo de la Magistratura puede ser juez. O sea, esa es la primera gran función. Bien. La segunda gran función tiene que ver con el control del desempeño de los jueces. Entonces, lo que hace desde la reforma constitucional del 94 el Consejo de la Magistratura es someter a los jueces a juicio político. Después lo hace el Tribunal de Enjuiciamiento, el juicio. Funciona como la Cámara de Diputados respecto de, por ejemplo, el presidente. Tienen el poder de pedir una remoción de un juez. Sí, y suspender, además, al juez que mandan a juicio político. Claro, vaya si es importante. O sea, tiene un gran poder sobre los jueces, el Consejo de la Magistratura. Es el que tiene a su cargo el control del desempeño, incluso en sanciones disciplinarias. Sí. ¿Cómo estaba el panorama? Parecía que el oficialismo en esta renovación iba a quedar muy cerca de los 2 tercios. Y esto es clave porque los 2 tercios son la mayoría que se pide para estas dos cosas. Para formar ternas y para mandar a juicio político a un juez. Es necesario tener los 2 tercios de los presentes. De los miembros presentes, no del total. El Consejo tiene 9 miembros, tiene 13 miembros, estaríamos hablando de 9 miembros para los 2 tercios. Pero como no es de los miembros totales, sino de los presentes, muchas veces se puede negociar que alguien no se presente y con eso es menos lo que necesita. Claro, está bien. ¿Cómo estaba el oficialismo? El oficialismo parecía que iba a tener 8. Sí. Con lo cual estaba a 1 de los 2 tercios. De tener los 2 tercios. O sea, todo iba a ser muy fácil para el oficialismo. Estamos hablando de oficialismo y aliados. Porque cuando hablamos de Consejo de la Magistratura no nos olvidemos que no es como en la Cámara de Diputados donde todos son representantes de la política partidaria, digamos. Acá hay representantes de los jueces, de los abogados, de la academia, de diputados y de senadores, del Poder Ejecutivo. Y creo que no me olvidé de ninguno. No. Muy bien. Entonces, así se conforman, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que en el caso de diputados y senadores y el representante del Poder Ejecutivo, está claro cómo juegan políticamente, y después hay algunos que son aliados. Claro, está bien. Entonces podemos contarlos en ese grupo. El oficialismo con sus aliados parecía que iba a tener 8. Iba a tener 8 de 12. 8 de 13. De 13. Y entre los que no son oficialismo y aliados, había muchos que tampoco eran opositores abiertos, con lo cual iba a quedar muy, muy, muy cerca del control absoluto del Consejo de la Magistratura. Muy tranquilo. ¿Qué es lo que pasó? La semana pasada se eligen diputados y senadores. Sí. Esto lo elige el propio cuerpo, o sea, lo elige el Congreso, diputados, que es el tema en este momento en cuestión. Tiene para elegir 3. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Se suponía que Cambiemos, que era el bloque más fuerte en la Cámara de Diputados, iba a poder alzarse con 2 bancas, tal como tenía hasta ahora, y dejarle una al peronismo. Bien. No fue eso lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el peronismo y el kirchnerismo, por definirlos de algún modo, se aliaron
hicieron un acuerdo parlamentario. Lograron firmas. Y juntaron más firmas Claro. que Cambiemos. Claro. Entonces, Esa es la jugada que hizo el peronismo, el kirchnerismo y allí mismo un Massa, por ejemplo, cercano a Cristina Fernández de Kirchner. claro. Entonces, lo que se esperaba era que entraran Tonelli, Sí. que es un pro puro, Sí. y Negri, que es UCR. O Sí. sea, 2 de Cambiemos y 1 de la oposición. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Entró solamente Tonelli y la banca que los radicales esperaban que fuera para Negri, Para Mario Negri. se la llevaron los peronistas. Claro. Entonces quedó Guado de Pedro, kirchnerista, y Graciela Camaño, Del Frente Renovador. del Frente Renovador. Claro. En ese acuerdo pierde el radicalismo esa banca. Claro, y ahí en realidad Cambiemos pierde una banca, pero la banca Claro. que pierde es la del radicalismo. Por eso el nivel de pataleo del radicalismo. Claro, porque lo que ellos Enojadísimos. dicen es, los que perdimos somos nosotros. Claro. Una banca que teníamos desde el año 98, desde Claro. que empieza a funcionar el Consejo de la Magistratura, siempre hubo un diputado radical. Los radicales además están íntimamente vinculados con los temas judiciales, siempre. Sí. Con lo cual no pueden creer haber perdido esta banca. Y el tema ahí es, ¿de quién fue la culpa? Claro, y la gran pregunta es, ¿esto fue impericia? ¿Se quedaron dormidos? Porque- ¿Qué sucedió? ¿Por qué Claro. sucedió esto? ¿Por qué se le pasó esto al oficialismo? Claro, ¿se le pasó o qué fue lo que pasó? Claro, Porque vos decís, ¿cómo lo consigue el peronismo? Juntando votos. sí. Vos podrás decir, es una jugada tramposa. Misma jugada que hicieron ellos. Claro, el oficialismo ya la había hecho esta Claro. jugada cuando entró Tonelli. Claro. Entonces ya la conocían y ya la habían usado y en su momento el kirchnerismo puso el grito en el cielo diciendo, si hubiéramos hecho esto nosotros nos hubieran asesinado y ahora lo hizo el oficialismo. Bueno, Tonelli ya lo había hecho. Claro, ahora. ¿Cómo no se dieron cuenta de volver a hacerlo esta vez? Conociendo ese antecedente, que ellos mismos hicieron esta jugada cuando eran oposición, ¿cómo el oficialismo ahora no se da cuenta que les iban a hacer esta jugada? Bueno, y ahí ¿Cómo está. se les pasa una banca tan importante en el Consejo de la Magistratura? Tenían forma de evitar que esto les pasara. Bueno, tenían por un lado los cordobeses. Digo, hay un bloque de cordobeses donde podrían haber sumado ahí los votos que necesitaban para empatar. Estuvieron a 10 votos de diferencia. Claro. Y no lo hicieron. Tenían también el Frente de Santiago del Estero, a donde podrían haber ido a buscar firmas y no lo hicieron. Ahí está el nuevo Consejo de la Magistratura para que veamos gráficamente lo que vos explicabas recién. ¿Por qué es clave o era clave para el oficialismo tener 8 de 13 bancas? Sí, el oficialismo de todas maneras tiene mayoría. La verdad que el oficialismo hubiera tenido los 2/3 hubiera sido algo muy anómalo en un organismo donde si justamente la Constitución te pide 2/3 Sí. para alguna decisión, es porque considera que tiene que ser difícil de conseguir. Claro, claro. Digo, no es institucionalmente lo más recomendable que un oficialismo tenga los 2/3. Ahí está lo que ¿Cómo nos explicabas bien. Claro, ahí tenemos. De este lado, por ejemplo, por lo pronto tenemos en amarillo los que son oficialismo o aliados. Perfecto. Por lo pronto, ahí tenés los jueces. Hay 3 representantes de los jueces. Sí. Recondo, Lugones y Culota. Podemos suponer que Recondo, que es un juez que tiene antecedentes en el radicalismo, Sí. él fue subsecretario de Justicia, o sea, es un hombre, y además que ha sido muy, muy, muy crítico del kirchnerismo, Sí. él era presidente de la Asociación de Magistrados, lo podemos considerar como un aliado, lo mismo pasa con Culota. Bien. Después tenés Juan Bautista Maíquez, que es el representante del Poder Ejecutivo. Obviamente, si hay alguien que es oficialista, Por es el supuesto. representante del Poder Ejecutivo. Después tenés a Marina Sánchez Herrero y a Juan Pablo Masvélez, que son los representantes de los abogados, pero que en este caso también son cercanos al oficialismo. Y después los legisladores. ¿Ves que de los legisladores, bueno, Diego Molé es el académico, lo dejamos por fuera. Sí. ¿Ves que de los legisladores, que son 6, lo que pasó ahora es que el oficialismo solo se quedó con 2 bancas Claro. y las otras 4 son para la oposición? Claro, claro. Ahí Entonces, ahí perdieron, porque vos siendo gobierno solamente pudiste poner 2 de 6. Sí, pudiste poner solamente 2 de 6 y además el que perdiste es radical. Y ahora, además de esto, lo que le genera al propio Cambiemos, porque la verdad que le genera un perjuicio no a la Unión Cívica Radical solamente, sino a todo el oficialismo, Sí. a la Unión Cívica Radical principalmente. Bueno, claro, ¿no? ¿qué dicen? Los radicales le echan la culpa a el PRO, digamos, al gobierno. Y en el gobierno dicen, señores, ustedes tampoco acá vinieron a conseguir los votos que faltaban. Claro, claro. Pero bueno, lo cierto es que los radicales, muy enojados, sacaron un comunicado durísimo hablando de mala praxis.
Hoy avisan que mañana no va a haber sesión, era la última sesión prevista en diputados, porque los radicales no quieren participar. Seguramente se va a terminar resolviendo, pero es un conflicto interno grande. Bueno, en un ratito vamos a ahondar justamente sobre este conflicto, pero ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención porque a la vuelta cambia el horario del partido de la final entre River y Boca en instantes aquí en Café de la Tarde con Ale Casar. Ya venimos.